El trágico final de Lucía Galán. Su hermano no pudo contener las lágrimas ante la devastadora noticia. El silencio antes de la tormenta. Durante décadas, el nombre de Lucía Galán ha sido sinónimo de fuerza, pasión y una voz capaz de atravesar generaciones. Junto a su hermano, Joaquín Galán, construyó un imperio musical que no solo conquistó escenarios en América Latina, sino también corazones en todo el mundo. Sin embargo, detrás de los aplausos, las luces y los éxitos, se escondía una batalla silenciosa que pocos lograron percibir. Todo comenzó como un malestar leve, nada que hiciera sospechar la gravedad de lo que estaba por venir. Lucía, siempre profesional, seguía cumpliendo con sus compromisos, sonriendo frente a las cámaras, interpretando cada canción con la intensidad que la caracteriza. Pero quienes la conocían de cerca comenzaron a notar cambios. El cansancio en su mirada, pausas más largas entre ensayo y ensayo, y una fragilidad que contrastaba con la imagen fuerte que siempre proyectó. A finales de 2024, la artista decidió someterse a una intervención quirúrgica relacionada con sus riñones. Era, en teoría, un procedimiento necesario, pero controlado. Los médicos se mostraban optimistas, y el entorno cercano de Lucía confiaba en una pronta recuperación. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Los días posteriores a la cirugía no fueron como se esperaba. Al principio, todo parecía dentro de lo normal, pero poco a poco los indicadores médicos comenzaron a cambiar. Su organismo no respondía como debía. La función renal se deterioraba de manera preocupante, y las complicaciones empezaron a aparecer una tras otra, como una cadena imposible de detener. Fue entonces cuando el hospital se convirtió en su nuevo escenario. Lejos del público, lejos de los aplausos, Lucía luchaba en silencio. Rodeada de máquinas, monitoreada constantemente, su cuerpo enfrentaba una batalla que ni siquiera su espíritu indomable podía controlar del todo. Mientras tanto, Joaquín Galán vivía su propia pesadilla. El hermano, el compañero de vida y de escenario, fue uno de los primeros en comprender la gravedad de la situación. Cada informe médico era un golpe, cada día sin mejoría, una herida más profunda. Aquella relación construida durante décadas, llena de complicidad y amor, ahora se veía puesta a prueba en el momento más oscuro. Ella siempre ha sido la fuerte, la que me sostiene, habría confesado en voz baja a un cercano, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Las noches se volvieron eternas. Joaquín permanecía en el hospital, sentado junto a la cama de su hermana, observando cada respiración, cada leve movimiento. Recordaba los inicios, cuando eran solo dos jóvenes con sueños enormes. Recordaba las giras, las discusiones, las reconciliaciones, los abrazos después de cada concierto. Y ahora, el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Los médicos comenzaron a hablar de complicaciones severas. El cuerpo de Lucía no lograba recuperarse adecuadamente de la cirugía. Las funciones renales comprometidas afectaban otros órganos, generando un efecto dominó difícil de contener. La noticia aún no había salido a la luz pública. Fuera del hospital, el mundo seguía girando. Los fans esperaban nuevas presentaciones, nuevos proyectos. Nadie imaginaba que una de las voces más queridas estaba enfrentando una de las batallas más duras de su vida. Pero dentro de esas paredes blancas, la realidad era completamente distinta. Una noche en particular marcó un antes y un después. Las alarmas comenzaron a sonar. El equipo médico entró rápidamente a la habitación. Joaquín fue apartado mientras intentaban estabilizarla. Los minutos parecían horas. El tiempo se detuvo. Cuando finalmente salió uno de los médicos, su expresión lo decía todo. No hizo falta una explicación larga. Joaquín sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran solo de miedo, sino de impotencia. Por primera vez en su vida no podía hacer nada para ayudar a su hermana. Nada. Susuam, por favor, resiste, susurró con la voz quebrada mientras volvía a tomar su mano. Esa noche, comprendió que la situación era más grave de lo que había imaginado. La historia de una vida llena de música, amor y éxito, se encontraba en un punto crítico. Y aunque aún había esperanza, también había una sombra que crecía con cada hora que pasaba. El mundo aún no lo sabía, pero una tragedia silenciosa ya había comenzado. La verdad sale a la luz. Las primeras luces del amanecer apenas lograban atravesar las cortinas del hospital cuando la calma aparente se rompió definitivamente. Dentro de la habitación donde permanecía Lucía Galán, el ambiente era tenso, cargado de una angustia que ya no podía ocultarse. Los médicos entraban y salían con rapidez. Sus rostros, antes serenos, ahora reflejaban preocupación. Los monitores no dejaban de emitir sonidos intermitentes, marcando un ritmo irregular que hacía latir el corazón de todos al compás de la incertidumbre. Joaquín Galán no se había movido de su lugar en toda la noche. Sentado junto a la cama, sostenía la mano de su hermana,
como si ese simple gesto pudiera mantenerla anclada a la vida. Sus ojos estaban rojos, no solo por el cansancio, sino por el miedo que ya no podía disimular. Lucía, tienes que volver, murmuraba, casi sin voz. Todavía tenemos muchas canciones por cantar, pero Lucía no respondía. Su respiración era débil, asistida por máquinas. Su cuerpo, agotado tras la cirugía y las complicaciones renales, parecía estar librando una batalla desigual. Cada segundo era una lucha silenciosa. El momento que lo cambió todo, a media mañana, el equipo médico tomó una decisión crítica. La situación había escalado a un punto en el que ya no podían esperar más. La insuficiencia renal estaba afectando otros órganos, y la estabilidad de Lucía pendía de un hilo. Uno de los médicos principales pidió hablar con Joaquín en privado. El pasillo parecía interminable mientras caminaban. El sonido de sus pasos resonaba como un eco distante. Cuando finalmente se detuvieron, el médico lo miró fijamente antes de hablar. Estamos haciendo todo lo posible, pero la situación es extremadamente delicada. Esa frase, tan común en hospitales, cayó como una sentencia. Joaquín sintió un vacío en el pecho. Intentó mantenerse firme, pero su voz tembló al responder. ¿Va a salir de esta? El silencio del médico fue la respuesta más dura. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. No había escenario, no había público, no había canciones. Solo un hermano enfrentando el posible final de la persona más importante de su vida. La presión de los medios. Mientras tanto, algo que nadie esperaba comenzó a suceder fuera del hospital. Un rumor. Primero fue un comentario en redes sociales. Luego, un mensaje filtrado. Después, una publicación en un portal digital. En cuestión de horas, la noticia empezó a tomar forma. Lucía Galán hospitalizada en estado crítico. Los teléfonos no dejaron de sonar. Periodistas, productores, amigos, colegas, todos querían saber qué estaba ocurriendo. Pero dentro del hospital, la prioridad era una sola: salvarla. El equipo de comunicación intentó contener la información, pero era demasiado tarde. El nombre de Lucía comenzó a aparecer en titulares. Las especulaciones crecían, muchas de ellas exageradas, otras completamente falsas. Joaquín se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca imaginó. No solo debía luchar emocionalmente por su hermana, sino también proteger su privacidad en el momento más vulnerable. La decisión más difícil. Al caer la tarde, la presión era insostenible. Los fans exigían respuestas. Los medios aguardaban declaraciones. El silencio comenzaba a interpretarse como algo peor. Fue entonces cuando Joaquín tomó una decisión. Con el rostro pálido, visiblemente afectado, salió del hospital por una puerta lateral, pero las cámaras ya lo esperaban. No hubo forma de evitarlas. Los flashes iluminaron su rostro marcado por el dolor. Durante unos segundos no pudo hablar. Respiró hondo. Intentó recomponerse. Pero cuando finalmente abrió la boca, su voz se quebró. Mi hermana... Pausa. Está pasando por un momento muy difícil. El silencio se apoderó del lugar. Tuvo complicaciones después de una cirugía. Y ahora está luchando. Las palabras eran pocas, pero suficientes. Un periodista intentó hacer otra pregunta, pero Joaquín levantó la mano, incapaz de continuar. Solo les pido... Su voz tembló aún más. Que recen por ella. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las lágrimas brotaron sin control. No era una imagen construida para los medios. No era parte de un espectáculo. Era el dolor real, crudo, de un hermano que veía cómo la vida de su compañera de siempre se desvanecía lentamente. Esa escena recorrió el mundo en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Fans de todas partes enviaban palabras de apoyo, recuerdos, canciones, plegarias. El nombre de Lucía dejó de ser solo el de una artista. Se convirtió en el símbolo de una lucha que conmovía a millones. Dentro del hospital, una batalla contra el tiempo. Mientras el mundo reaccionaba, dentro de la habitación todo seguía igual. O peor, el estado de Lucía continuaba siendo crítico. Los médicos trabajaban sin descanso. Cada decisión debía tomarse con precisión absoluta. Cada error podía ser irreversible. Pero incluso en medio de la incertidumbre, había pequeños momentos que mantenían viva la esperanza. Un leve movimiento, un cambio en los signos vitales, una reacción mínima. Joaquín regresó junto a su hermana después de hablar con la prensa. Tomó su mano nuevamente, esta vez con más fuerza. No te rindas, susurró. No ahora. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Un nuevo día llegaba a su fin, pero la batalla estaba lejos de terminar. Y aunque la verdad ya había salido a la luz, lo que vendría después sería aún más difícil de enfrentar, porque cuando la esperanza y el miedo conviven en el mismo espacio, cualquier desenlace es posible. Entre la vida y la muerte. La noche cayó con un peso insoportable sobre el hospital. Dentro de la habitación, el tiempo ya no se medía en horas, sino en latidos. Cada sonido del monitor era un recordatorio brutal de que la vida de Lucía Galán
pendía de un hilo cada vez más frágil. El aire parecía denso, casi imposible de respirar. Los médicos habían entrado en una fase crítica. La insuficiencia renal no solo persistía, sino que comenzaba a desencadenar fallas en otros órganos. Era el escenario que todos temían, y que ahora se volvía inevitable. La decisión médica, a medianoche, el equipo médico se reunió de urgencia. Las palabras eran técnicas, frías, pero el significado era devastador. Había que tomar medidas extremas. El cuerpo de Lucía ya no podía sostenerse por sí solo. Era necesario intervenir de inmediato con procedimientos invasivos que implicaban riesgos enormes. Cuando Joaquín Galán fue llamado nuevamente, supo que nada sería igual después de ese momento. El médico lo miró con una seriedad absoluta. Tenemos que actuar ahora. Es su única oportunidad. No había garantías. No había promesas, solo una posibilidad. Joaquín cerró los ojos por un instante. En su mente aparecieron recuerdos como destellos. Su infancia juntos, los primeros escenarios, las risas, las discusiones, los abrazos después de cada éxito. Y ahora, esta decisión. Hagan todo lo que tengan que hacer, dijo finalmente con la voz rota. No la pierdan. Firmó los documentos con manos temblorosas. Era el acto más difícil de su vida. La espera más larga. Las puertas de la unidad se cerraron. Y comenzó la espera. Joaquín quedó solo en el pasillo, acompañado únicamente por el silencio y el eco de sus propios pensamientos. El mundo exterior parecía inexistente. No había cámaras, no había fans, no había ruido. Solo un vacío abrumador. Las horas pasaban lentamente. Cada vez que se abría una puerta, su corazón se detenía. Cada paso de un médico lo hacía levantarse con la esperanza de recibir noticias. Pero la mayoría de las veces no eran para él. El cansancio empezó a hacer estragos. Pero no podía irse. No podía descansar. No mientras su hermana luchaba por su vida al otro lado de esa puerta. Siempre dijimos que estaríamos juntos en todo. Susurró para sí mismo. No puedes dejarme ahora. Las lágrimas volvieron a aparecer, silenciosas, constantes. Un mundo en vilo. Fuera del hospital, la situación había escalado a otro nivel. El nombre de Lucía Galán dominaba titulares en distintos países. Programas de televisión interrumpían su programación para dar actualizaciones. Artistas, colegas y figuras públicas comenzaban a expresar su apoyo. El mundo entero parecía contener la respiración. Los fans se reunían frente al hospital. Algunos llevaban flores, otros carteles con mensajes de amor. Muchos simplemente permanecían en silencio, como si su presencia pudiera transmitirle fuerza. Las redes sociales se llenaron de una misma frase repetida miles de veces. Fuerza, Lucía. Pero dentro, la realidad era mucho más cruda. El momento más oscuro, pasadas varias horas, algo cambió. Una alarma sonó con más intensidad que antes. Los médicos se movieron con urgencia. Dentro de la sala, el estado de Lucía se volvió aún más inestable. Su cuerpo reaccionaba de forma impredecible. Cada intervención parecía provocar una nueva complicación. Era el punto límite, el momento en el que la medicina y la vida chocan de frente. Uno de los médicos salió rápidamente para llamar a Joaquín. Cuando lo vio, su expresión era grave. Necesitamos que esté preparado, comenzó a decir, pero Joaquín no dejó que terminara. No, interrumpió. Ella va a salir de esta. Era una mezcla de negación, fe y desesperación. El médico asintió con respeto, pero no pudo ofrecer consuelo. Un instante inesperado. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió algo inesperado. Dentro de la sala, uno de los monitores mostró un cambio leve, casi imperceptible. Una reacción. Un signo de respuesta que no estaba allí momentos antes. Los médicos se miraron entre sí. No era una recuperación, no era una solución, pero era algo, una señal. Afuera, Joaquín esperaba sin saberlo. Sus manos unidas, su mirada fija en la puerta. Minutos después, el mismo médico regresó. Esta vez, su expresión había cambiado ligeramente. Ha respondido mínimamente, dijo. Es pronto para decir algo, pero sigue luchando. Joaquín sintió como el aire volvía a sus pulmones. No era una victoria, pero tampoco era el final. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran una vez más, pero esta vez con un matiz distinto, una pequeña chispa de esperanza. El hilo invisible. La madrugada avanzaba, el hospital seguía en silencio, y en algún lugar entre la vida y la muerte, Lucía Galán seguía aferrándose a ese hilo invisible que la mantenía conectada con el mundo, un hilo hecho de recuerdos, de música, de amor, y de la voz de su hermano, que no dejaba de llamarla. La batalla no había terminado, pero por primera vez desde que todo comenzó, había una posibilidad. Y a veces, una posibilidad es todo lo que se necesita para seguir luchando. La decisión que lo cambió todo, el amanecer llegó pero no trajo alivio. Dentro del hospital, el tiempo parecía haberse detenido en una tensión constante. La leve mejoría que había mostrado Lucía Galán durante la madrugada no se consolidó como esperaban los médicos. Su estado seguía siendo crítico, frágil, impredecible. Cada avance era seguido por un retroceso, cada esperanza por una nueva incertidumbre.
El diagnóstico más duro. A media mañana, el equipo médico volvió a reunirse. Los resultados eran claros y devastadores. El daño renal era más profundo de lo que inicialmente habían calculado. Las complicaciones posteriores a la cirugía habían desencadenado un deterioro sistémico que ahora amenazaba con volverse irreversible. La palabra que nadie quería pronunciar finalmente apareció. Crítico irreversible, si no se actúa de inmediato. La única opción posible implicaba un procedimiento extremo. Una intervención que podía salvarla o terminar de quebrar lo poco que quedaba de estabilidad en su cuerpo. Era una apuesta contra el destino. Cuando llamaron a Joaquín Galán, el ambiente ya no era el mismo que el día anterior. Esta vez no había espacio para ilusiones. El médico fue directo. Si no intervenimos ahora, no sobrevivirá. El silencio fue absoluto. Pero si lo hacemos, existe un riesgo muy alto de que no resista el procedimiento. 2 caminos, ambos aterradores. El peso de una elección. Joaquín sintió que el mundo se partía en 2. Nunca imaginó que tendría que tomar una decisión así. Nunca pensó que la vida lo colocaría en un punto donde elegir significaba arriesgarlo todo. Se apoyó contra la pared, intentando sostenerse. Sus manos temblaban, su mente estaba llena de recuerdos, de momentos compartidos, de promesas hechas, sin saber que algún día tendrían tanto peso. Ella siempre eligió vivir, dijo en voz baja. Siempre luchó. Levantó la mirada. Entonces, lucharemos. Firmó. Pero esta vez, no solo firmó un documento, firmó una decisión que podía cambiarlo todo. El último intento, Lucía fue trasladada nuevamente. El equipo médico se preparó para una intervención que exigía precisión absoluta. Cada segundo contaba. Cada movimiento debía ser perfecto. Las puertas se cerraron, y una vez más Joaquín quedó afuera. Pero esta vez era distinto. Esta vez sabía que podía ser la última vez que la veía con vida. Se sentó lentamente, sin apartar la mirada de la puerta. Sus labios murmuraban palabras que nadie más podía escuchar. Si puedes oírme, no te rindas. El tiempo volvió a diluirse. Minutos, horas, una eternidad. El mundo contiene la respiración, afuera. La noticia ya era global. El estado crítico de Lucía Galán había movilizado a millones. Programas en vivo, transmisiones especiales, homenajes improvisados. El mundo del espectáculo se había detenido. Artistas de distintas generaciones enviaban mensajes. Fans encendían velas. Multitud se reunían frente al hospital. No era solo una cantante. Era una voz que había acompañado vidas enteras. Y ahora, esa voz estaba al borde del silencio. El momento decisivo. Dentro del quirófano, la tensión alcanzó su punto máximo. El cuerpo de Lucía respondía de manera inestable. Cada intervención era una batalla contra el tiempo. Los médicos intercambiaban miradas, conscientes de que estaban en el límite de lo posible. Y entonces, todo se detuvo por un instante. Un silencio breve pero eterno. El monitor marcó una caída abrupta. El equipo reaccionó de inmediato. Órdenes rápidas. Movimientos precisos. Una lucha desesperada por traerla de vuelta. Afuera, sin saberlo, Joaquín se levantó de golpe, como si algo invisible lo hubiera alertado. Su corazón latía con una intensidad insoportable. No, susurró. Entre el final y el milagro, pasaron minutos que parecieron años. Y finalmente, la puerta se abrió. El médico salió. Su rostro era imposible de descifrar. Joaquín se acercó, con el alma en un hilo. ¿Qué pasó? El silencio volvió a caer. Y en ese instante, el mundo entero pareció detenerse, porque había llegado el momento que nadie estaba preparado para escuchar. El eco de una vida inolvidable. El silencio que siguió a la pregunta de Joaquín Galán fue más aterrador que cualquier palabra. El médico lo miró fijamente. Durante unos segundos pareció buscar la forma adecuada de decirlo, pero no existía una manera suave para una verdad así. La intervención fue extremadamente difícil, comenzó. Joaquín sintió como el aire desaparecía de su pecho, pero logramos estabilizarla, por ahora. El mundo no se derrumbó, pero tampoco volvió a ser el mismo. Una vida sostenida por un hilo. Lucía Galán había sobrevivido, contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, pero su estado seguía siendo crítico. Su cuerpo estaba exhausto como si cada célula hubiera librado una guerra. La vida dentro de ella no era una certeza, era una resistencia constante. Joaquín no pudo contenerse. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez acompañadas de un suspiro tembloroso, casi incrédulo. Gracias, murmuró. Gracias. Volvió a entrar en la habitación. La escena era sobrecogedora. Lucía permanecía inmóvil, conectada a múltiples dispositivos. Pero había algo distinto, algo casi imperceptible. Una presencia, una fuerza tenue que aún no se había apagado. Joaquín tomó su mano con cuidado. «Sigues aquí», susurró. «Sabía que no te irías sin luchar». El despertar. Pasaron horas, luego días. La incertidumbre seguía siendo una sombra constante, pero poco a poco comenzaron a aparecer señales. Un movimiento leve, una reacción mínima, y finalmente, un parpadeo. Fue tan sutil que al principio nadie estuvo seguro.
Pero cuando volvió a ocurrir, Joaquín sintió que el corazón le estallaba. «Lucía», dijo acercándose, «¿puedes oírme?» Los ojos de Lucía Galán se abrieron apenas. No completamente, no con fuerza, pero lo suficiente para cambiarlo todo. Las lágrimas ya no eran solo de dolor, eran de alivio, de incredulidad, de amor. El mundo vuelve a respirar. La noticia no tardó en llegar al exterior, primero como un rumor, luego como confirmación. Lucía Galán ha abierto los ojos. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron en mensajes de alegría. Fans que días antes rezaban, ahora celebraban. Programas de televisión cambiaron el tono de sus titulares. Lo que había sido una tragedia inminente se transformaba en una historia de resistencia. Pero dentro del hospital, la realidad seguía siendo delicada. Los médicos eran claros, el camino sería largo. La recuperación incierta. Las secuelas imprevisibles. Nada estaba garantizado, excepto una cosa. Lucía había decidido quedarse. Un nuevo comienzo. Días después, cuando su estado permitió una breve interacción, Joaquín volvió a sentarse junto a ella. Esta vez, no había máquinas sonando con urgencia, solo un silencio distinto, un silencio lleno de vida. «Me asustaste», dijo él, con una sonrisa quebrada. Lucía, aún débil, apenas pudo mover los labios, pero su mirada lo decía todo. Había pasado por el borde, había visto el abismo, y había regresado. No como antes, sino más frágil, pero también más fuerte. El eco que queda. Semanas más tarde, el mundo volvió a escuchar su nombre, pero ya no en titulares de tragedia, sino en historias de lucha, de supervivencia, de humanidad. La voz de Lucía Galán, aquella que había acompañado tantas vidas, ahora tenía un significado aún más profundo, porque no solo cantaba historias de amor y dolor, ahora era una historia en sí misma, una historia que su hermano, Joaquín Galán, nunca olvidaría, ni tampoco el mundo. Más allá del escenario, al salir del hospital por primera vez semanas después, Lucía se detuvo un instante, respiró hondo, miró al cielo, y luego, a su hermano. No hicieron falta palabras, porque después de todo lo vivido, había algo que ninguno de los dos necesitaba decir. Seguían juntos, y eso lo era todo.